Muy bien. Porque no parece pantalla. Eh, ¿De quién más tiene ese problema? A ver, descartemos. ¿Quiénes pueden ver la pantalla? ¿Quiénes pueden ver la pantalla? ¿Quiénes pueden ver mi pizarra? La pantalla, profe. Dane puede ver la Yo también pantalla. puedo ver tu pantalla, profe. Kevin también. ¿Quién más? Tito, ¿tú puedes ver la pantalla? Sí, puedo ver, profe. Javier también puede ver la pantalla. Tito, Tito puede ver la pantalla. Y eso que Tito a veces casi siempre es que tiene problemas. Entonces, de los dos compañeros creo que es un problema de su conectividad. A ver, actualicen y salimos, volvemos a ingresar. ¿Ya? Deshabilita algunos aplicativos que están consumiendo datos. ¿Y si vuelvo a salir, profe? Claro, hacemos eso, ¿no? Deshabilitamos algunos datos, ¿ok? Yo les pido que por favor me comprendan en eso. Son situaciones que yo no puedo controlar. ¿Sí? No crean, no se molesten con el instructor. No veas tu pantalla, profe. No, para nada, ya no. A veces quieren molestarse conmigo. ¿No? Mi profe está continuando su clase. Yo digo que ya no veo nada, pero es un problema de tu conectividad. No puedo solucionar eso. Lo que sí te puedo ofrecer es que en esta parte del curso, de repente que no has escuchado, hay una grabación, ¿no? Queda ahí pendiente para que lo puedas ver. No, me he perdido de esta parte, ¿no? Lo puedas visualizar. El resto, por favor, les pido su comprensión, su paciencia. Muy bien. Les estoy mostrando. Primero vamos a datear la fecha. Siempre acostumbramos a empezar así. Hoy día es 29 de marzo del 2021. Estamos ya finalizando marzo. Esta semana para el mundo católico se celebra Semana Santa. ¿Ok? Entonces, esperemos de que lo pasen pues con una semana de reflexión. Bien, dicho esto, ustedes están visualizando allí el archivo de la actividad entregable 1. Este archivo lo pueden encontrar ahí en Blackboard. Lo voy a compartir en este momento por nuestro chat del Teams. Ok, en dos versiones les voy a pasar lo que es perdón, una tarea, ya, en PDF, y también les voy a pasar en ¿cómo que dice? No le entendí al compañero. Le estoy enviando al chat del Teams. Profesor, ahora sí que están bien interpretados. ¿Qué dice el compañero? Profesor, envíale también al WhatsApp, por favor. Ya, si algún compañero, puede ser tan amable de enviarlo al WhatsApp, porque cuando yo comparto la pantalla en el aplicativo WhatsApp tengo el inconveniente que intento enviar algo, pero ahí está que se envía, que nunca se envía. ¿Ya? Así si alguien tiene la amabilidad, ya he enviado acá el chat del Teams, eso sí puedo. Si ahí por favor alguien lo reenvía a nuestro grupo, le voy a agradecer bastante. Bien, ahora sí continuamos. Esta actividad entregable, el de Estudios Generales Física 1, la número 1, trata lo siguiente. Les he enviado tanto en Word como en PDF, ¿ya? Así que paciencia. ¿Qué pasa acá? Está fallando mi tarjeta gráfica. Bien. Actividad entregable 1. Dice lo siguiente. Indicaciones sobre la presentación de la actividad. Estimado aprendiz, se plantean dos situaciones reales en las que deberá desarrollar su talento, habilidad y destreza con mucha creatividad e innovación. Se sugiere para la presentación de la actividad seguir las siguientes etapas. Se sugiere, no se está obligando, se sugiere, pero siempre es bueno escucharlo. Planteamiento del problema. En esta etapa usted debe leer e interpretar las situaciones problemáticas planteadas, ¿no?
puede recurrir a la elaboración de gráficos o maquetas que le permitirá identificar los datos y variables del problema con un pensamiento crítico. Lo que siempre estamos, o por lo menos lo que siempre estoy insistiendo, y voy a tomar esa palabra insistiéndoles, es que cuando tengamos un enunciado en física, siempre estoy pidiendo que intentemos construir el gráfico de nuestra interpretación de ese caso, ¿no? Siempre le estoy instando a eso, ¿no? En la manera posible siempre hay que construir el gráfico del caso que nos están planteando. Es lo que estamos diciendo ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted construye el gráfico está dibujando lo que ha interpretado del problema. Y a veces ahí uno puede darse cuenta de repente que algo no va bien, algo no cuadra, ¿no? Entonces, ¿qué dato falta o qué datos estamos tomando en forma errónea? Lo segundo, la resolución del problema. En esta etapa se enfrenta a la situación problemática para resolverlo, utilizando los aprendizajes adquiridos, siguiendo una secuencia lógica y ordenada en su desarrollo hasta hallar la respuesta, que debe ser comprobada de acuerdo a las condiciones planteadas. ¿Qué hacíamos nosotros después de construir nuestro gráfico? Apuntábamos todos los datos y después, si había fórmulas que aplicar, elegíamos una fórmula, pero no al azar, pues, ¿no? Si no sabíamos por qué elijo esta fórmula y por qué no la otra. Porque acá tengo estas variables, tengo estos datos, de esa manera. Y una vez calculado el resultado, podemos comprobarlo. 3. Y acá sí voy a hacer una aclaración en la parte 3, ¿ya? En esta etapa el aprendiz enviará los resultados de la actividad entregable por la plataforma Blackboard. Eso es para todos. Todos tenemos que enviar por la plataforma Blackboard nuestra actividad desarrollada. El resultado de la actividad entregable debe contener un anexo donde podrá compartir mediante enlaces, un link, información adicional como imágenes, el video explicativo de la solución de la actividad de no más de 5 minutos. Del video se evaluará la presentación personal del aprendiz, la explicación de la actividad y el desarrollo. Y acá hay un poquito más de texto, ¿no? Esta parte del video para los alumnos de Iquitos sí va a ser optativo, no obligatorio, ¿ok? Porque entiendo que no todos nosotros tenemos primero un equipo que tenga una cámara de calidad para poder grabarnos, o que tenga un audio perfecto para poder grabarnos, o de repente, como me pasó en el semestre anterior, tenía un alumno que tenía un equipo que levantaba WhatsApp, pero su cámara no valía, pues no le voy a decir cómprate otro equipo, o cómprate, no, para nada, o pídele a tu amigo o al vecino, no tampoco se puede contagiarse. Entonces esta parte del video para los que somos riquitos es optativo, es opcional, no es obligatorio. Lo que esté antes del video sí, tienen que subir a la plataforma esta actividad desarrollada, ¿ok? Esta actividad desarrollada. Profe, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, son dos casos. En estos dos casos son casuísticos, o sea, son situaciones que pueden presentarse. De repente, no exactamente como plantea ahí, pero algo parecido. El primer caso, acá está. El segundo caso, acá está. Aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, muy bien. Dale. Tenemos las siguientes opciones. Imprimimos estos casos, lo desarrollamos y ¿cómo lo subo a la plataforma? Pues, ojo, eso debe ser subido a la plataforma, no es que a última hora, profe, te envío mi tarea por WhatsApp, no. Recuerden, el WhatsApp es un medio no oficial de comunicación. Para motivos académicos es netamente el Blackboard. Entonces, si usted tiene un amplio manejo, por ejemplo, de ofimática, Profe, ¿sí? pero mi internet está lento, voy a salir a volver a ingresar, ¿sí, profe? Ya, seguimos. Si usted tiene un dominio, por ejemplo, sabe Word, y en WordPress hay Microsoft Editor de ecuaciones, puede digitalizar todo su procedimiento. Si no lo sabe, coge un papel normal
y ahí lo desarrolla. Le tomo una foto, porque una foto sí creo que lo pueden tomar, porque no necesitas una calidad de imagen ahí, solamente acercarlo, no necesitas audio. Le tomas una foto y esa foto que lo has tomado, esa foto lo envías, lo subes, como dicen, lo subimos a la plataforma. Esa es parte de tu actividad. ¿Hasta cuándo tengo tiempo para entregar, profe? Se estarán preguntando. No les estoy diciendo de que ya deben hacerlo ahorita y mañana están presentando. No, tómense su tiempo en analizarlo, porque todavía falta ver la unidad número 4. Ojo, todavía no terminamos. Pero de antemano les estoy dando esto para ir aprovechando, por ejemplo, el feriado que van a tener ustedes en Semana Santa, ¿ya? En sus feriados de jueves y viernes, creo es, ¿no? Jueves y viernes, para ir aprovechando esos feriados, ¿ok? Entonces, pero para no forzarles, podemos presentar esta actividad, subirlo hasta quizás la veintena de abril. Profe, ¿por qué la veintena de abril? Porque la siguiente tarea o actividad entregable, la número 2, ¿ya? Se realizará después de ver la unidad 5, 6, 7, 8. O sea, más o menos estamos hablando de unas 4 semanas. O sea, 4 semanas es un mes. Por eso hasta la veintena de abril, si lo puedes subir, estamos ok. Profe, ¿qué pasa si no puedo subir hasta la veintena de abril? Ya pues subes cuando ya estés dispuesto y cuando ya esté hecho el trabajo. Porque tampoco vamos a esperar último momento para poder subirlo, ¿ok? Porque se van a amontonar las otras tareas, tanto de matemáticas, de lenguaje, de inglés, y vamos a perder tiempo ahí, ¿ok? ¿Alguna consulta acá? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a continuar con el tema de estática. En la clase anterior nosotros hemos estado desarrollando el tema de estática, la parte introductoria. Hoy día vamos a terminar lo que es la parte teórica del tema de estática. En la siguiente sesión nos vamos a dedicar netamente ya a lo que son los ejercicios y cálculos de esta unidad. Bien, habíamos definido entonces nosotros que en estática estudiamos fuerzas que intervienen en un sistema en equilibrio, y las fuerzas van a ser representadas por vectores. ¿Me pueden recordar ustedes cuáles eran los elementos de los vectores? ¿Cuántos elementos tenía un vector? ¿Tres? ¿Seguro? ¿Cuáles eran esos tres? El origen, muy bien, nace de algún lado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dirección. Dirección, muy bien. Ya tenemos origen, dirección, ¿qué más? ¿Qué otro elemento tenía un vector? Sentido. Sentido, muy bien. Dirección, sentido, origen. Falta uno. Falta un elemento. Módulo, profe. Correcto, muy bien. El módulo o su valor. Este valor precisamente nosotros hemos estudiado que pueden ser en las magnitudes que pueden, claro, que pueden ser newtons, puede ser dina, puede ser kilopondium, puede ser libras fuerza. Hemos visto una tabla en la cual hemos aprendido a hacer la conversión. Hasta ahí creo que normal. Muy bien. Ahora,
profe, me escucha. Sí, te escucho, Tito. Profe, se ve algo borroso. ¿Qué se ve borroso? La letrita, profe. Ah, claro, es que todavía estamos lejos de la letra. Ahí te voy a hacer un acercamiento. Allá, ya, profe. Muy bien. Entonces, dependiendo, jóvenes, de cómo estén organizados esas flechitas, los vectores. Ahora sí ves, ¿no? Camilo, ahora sí puedes verlo, ¿no? Sí, profe. A ver, Xavier Pérez Pérez, ¿quién haga una consulta? Todavía. ¿Qué dice el compañero Xavier? No le entendí, Xavier. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? No, solo te decía que aparece la pantalla un poco lejos las letras, pero ya apareció bien cerca de mí. Ah, ya, muy bien. Bien, entonces, recordemos que nosotros representamos los vectores por flechitas, ¿verdad? Muy bien, esas flechitas, dependiendo cómo estén dibujadas, ¿ya? Dependiendo cómo estén dibujadas, pues van a tener nombres, ¿sí? O tipos de flechitas. Bueno, continuamos, no busquemos pretextos para no avanzar. Entonces les decía que dependiendo de las flechitas, cómo estén dibujadas, porque son flechitas, recuerden, ¿eh? No es difícil de entender esto. Dependiendo cómo estén dibujadas las flechitas, va a tener nombres. ¿Cuáles van a ser esos nombres? Vamos a tener, recuerden que en este tema las flechitas representan las fuerzas. Fuerzas concurrentes, carambas, no te muevas, hombre. Fuerzas concurrentes. ¿Qué son fuerzas concurrentes? Las que se cruzan, las que comparten el mismo origen. Entonces, dos fuerzas o vectores son concurrentes cuando se cruzan, se intersectan o comparten el mismo origen. Por ejemplo, las calles de nuestra ciudad. Hay calles que se cruzan, se intersectan, ¿no? Los que son de Iquitos, en Plaza Sargento Lores se cruza con la calle Próspero, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y ustedes por donde viven seguramente tendrán calles que se cruzan. Más o menos son los vectores concurrentes. Se intersectan, se cruzan, comparten origen. Otro tipo de vector son los vectores o fuerzas colineales. En la misma línea están, pero no necesariamente en el mismo sentido. Los vectores o fuerzas colineales son aquellos que están en la misma línea, ¿sí? Pueden tener sentidos distintos o sentidos iguales, pero la característica de estos es que están en la misma línea. Y por último tenemos los vectores o fuerzas paralelas. Son vectores o fuerzas que geométricamente nunca se van a intersectar, nunca se cruzan. Ejemplo de las pistas en nuestra ciudad que nunca se cruzan. La calle Próspero con la Arica, por ejemplo. Si ustedes conocen la calle Próspero y la calle Arica, no se cruzan, no se intersectan en ningún punto, ¿no? O la Sargento Lores con la calle Putumayo, no se intersectan, no se cruzan, ¿correcto? Es un ejemplo de rectas paralelas, perdón, fuerzas paralelas, ¿ok? Pueden tener el mismo sentido, pero no están en la misma línea, están en líneas distintas y esas líneas son paralelas, no se cruzan. Muy bien, entonces, resumiendo, dependiendo cómo estén dibujadas las fuerzas se dibujan por vectores, los vectores son flechitas. Dependiendo cómo estén dibujadas esas flechitas, pues vamos a tener flechitas concurrentes que comparten el mismo origen, que se cruzan, flechitas colineales que están en la misma línea y flechitas paralelas que nunca se cruzan, están en líneas distintas. Muy bien, ahora, cuando nosotros vamos a tener, he alejado la pantalla, no se asusten, he alejado la pantalla. Cuando nosotros en un sistema tengamos 1, 2, 3, 4 vectores, vamos a tener distintos métodos para poder calcular las fuerzas que intervienen en él. Pero el método con el cual vamos a trabajar
es el método de descomposición rectangular, ¿ya? Y estudiando ese método vamos a poder entender los otros que nos proponen acá, ¿sí? Porque acá nos propone el método del triángulo, paralelogramo, método del polígono. Es un poquito que requiere un poco más de habilidad del alumno. Pero en cambio, el método de descomposición rectangular es un método que en donde trabajas un poquito más, si no voy a negar, pero minimiza la posibilidad de cometer algún error. Y mientras vas dominando ese método, puedes ir intentando hacer lo siguiente, puedes ir viendo los otros métodos. Pero primero vamos con este. Recuerden que mucho abarca, poco aprieta. Bien, ¿de qué trata este método? Acá hay todo un bla 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 de lo que es, pero acá les voy a explicar, ¿ya? Este es un plano cartesiano, ¿correcto? Este es un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Bueno, hemos visto, es una representación de dos rectas que están cruzadas perpendicularmente, ¿no? Normalmente si estamos trabajando en física, en el tema de vectores, se evita poner esto, las flechitas, ¿ya? Se evita poner las flechitas. En matemáticas sí le ponen. ¿Por qué, profe? Porque podemos confundirle con un vector. Recuerden que los vectores son flechitas. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros nos dé un caso, ya, voy a ponerles algo acá. Cuando nosotros nos dé un caso, ese caso lo vamos a representar, lo vamos a dibujar en el plano cartesiano. Sí, ahorita les voy a explicar cómo se llega a eso. Y en ese plano cartesiano voy a dibujar una flechita, un vector. Le dibujo ahora, miren. Va desde el origen y ahí está el vector. Muy bien. Como ustedes saben, un vector pues tiene sentido y tiene una dirección. Voy a poner el ángulo alfa. En los ángulos sexagesimales se estilan representarlo por las letras griegas del alfabeto griego. Alfa, beta, teta, gamma. Bueno, ahí está. Excelente. Y esta fuerza, como todos sabemos, tiene un valor, ¿no? Voy a generalizarlo como F. Fuerza. Lo generalizo como F. Muy bien. ¿De qué trata el método de descomposición rectangular de vectores? Se trata de que todos los vectores o deben estar en el eje X o deben estar en el eje Y. No admite otro vector que esté formando un ángulo con los ejes, como ahí sí. Entonces, ¿qué hacer cuando tengamos algún vector que esté formando ángulo o que no coincida exactamente o con el eje X o con el eje Y? Se le parte en la mitad, se le corta, ¿ya? Para eso voy a representar la forma más con el punto más grueso este vector, más rechoncho. Ahí está, ¿no? Exagerando. Entonces agarramos un machete, agarramos una valilla. Camilo, despierta. Mira, Camilo ha activado su video y está durmiendo. Despierta, Camilo, caramba. Bien, entonces activamos un machete, una valilla, un hacha. Todos ustedes conocen eso, ¿verdad? No creo que no conozcan. Y le partimos en la mitad. Le vamos, le cortamos desde acá, como tipo un serrucho, le cortamos por la mitad. Por acá, toda la mitad le cortamos. ¿Ya? Ahí le cortamos. Creo que no se nota. Vamos con otro color. Por acá le vamos a cortar al condenado. Entonces, una vez que se corta, continúa acá. Una vez que se corta, una parte de ese vector va a coincidir con el eje X, va a caer hasta el eje X. Otra parte de ese vector va a quedarse en el eje Y. Disculpen el pulso, mucho café. Y esto es parte de F, ¿correcto? Recuerden que el vector original estaba acá, ¿correcto? Entonces, pero como estaba formando un ángulo, aquí vamos a tener el vector, a ver si vuelvo a lo que estaba antes, por el coseno del ángulo, en este caso era alfa, y acá el vector por el seno de este mismo ángulo. Y listo. Ahí termina nuestra descomposición rectangular. Y luego, ¿qué más hacemos, profe? Como estamos en el tema de caramba, qué inteligencia artificial que a veces falla. Estática. Como estamos en el tema de estática, ¿sí? Todas las fuerzas que intervienen en el eje X son igual a 0. Todas las fuerzas que intervienen en el eje Y es igual a 0. Profe, ¿qué es ese símbolo? Que después parece una M medio al revés.
significa sigma, sumatoria, sumatoria, ¿ya? Es más, si ustedes son curiosos, espero que sean, si revisan otros libros, si revisan las páginas web, ahí voy a googlear, de repente el teacher me está engañando. Si ustedes son curiosos, en algunos libros o webs lo pone así, R, ¿ya? Así lo pone, como R. O sea, da lo mismo, ¿ya? Sumatoria la resultante en X o resultante en Y, fuerzas en X, fuerzas en Y. Lo importante es decir, cuando es en X, horizontal, cuando es en Y, vertical. En el tema de estática, esto es igual a 0, no se olviden de eso. Cuando lleguemos a dinámica, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ya no va a ser igual a 0. ¿Sí? Profe, así vamos a hacer cuando encontramos un vector. Y sí, no solamente un vector. Cuando encontremos 2, 3, 4, 5 vectores, así vamos a trabajar. ¿Ya? Todos los vectores tienen que estar en el eje X o en el eje Y. ¿Y qué pasa si nos topamos con un vector que no está así? Le damos un machetazo y la parte que cae a X le multiplicamos por el coseno del ángulo que estaba formando, y la parte que cae a Y le multiplicamos por el seno del ángulo que estaba formando. ¿Ok? Y otra convención más. En el tema de estática, todos los vectores que apunten hacia arriba o hacia la derecha van a ser considerados positivos, y todos los vectores que apunten hacia abajo, caramba, qué inteligencia artificial que falla, hombre. Todos los vectores que apunten hacia abajo o hacia la izquierda van a ser considerados negativos. ¿Ok? ¿Qué dice el compañero? No la entendí. Disculpa, ¿puedes repetir tu pregunta? Digo que eso se ve en el colegio. Ah, claro, si eres fresco, recientemente egresado del colegio, esto está desde ayer nada más que lo has visto. Pero hay que considerar que hay compañeros que han dejado el colegio ya hace un par de tiempo, o que de repente no han visto este tema, o simplemente no lo recuerdan. Para ellos estoy haciendo esta explicación. Yo sé que para algunos ya les resulta esto fácil. Ya, claro, pero despierta, Camila, despierta, se está en tu cama, hombre. Muy bien. Continuamos. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Muy bien. Profesor, Sí. disculpe. ¿Quién está preguntando? Sergio Valero, profesor. Ya, muy bien, Sergio, te escucho. Disculpe por la interrupción, pero creo pedir permiso para retirarme, profesor. Pasa que tengo que recoger mi DNI y me va a tomar tiempo llegar Ya, al lugar listo. donde voy a recoger porque es por mucho, profesor, 7 personas más. Ya, no hay problema. Quería saber si me puedo retirar. Sí, no hay problema. Profesor, ¿me puede enviar la tarea entregable 1 para el WhatsApp para poder visualizarlo? Pero creo que hay un compañero que ya lo compartió. Y ya lo envió. Ah, ya lo compartieron. Sí, sí. No todavía agarro mi móvil, pero bueno, lo voy a chequear. El profesor me va a retirar. Ya, listo, no hay problema. Para los demás compañeros, si me hacen recordar para el momento de marcar la asistencia, para marcar el Sergio, no va a ser que me olvide. Tito va a levantar la mano, te escuchamos, Tito. Profe, en cuanto a, usted mencionó que cuando el machetazo que dice usted, en cualquier parte se puede hacer en el diagrama. Justo es acá en la mitad. Por eso una parte del vector cae acá a X y otra Y. En la mitad, así no transversal, sino lineal. Cuando yo digo, de repente vas a entender un machetazo en la mitad, entonces va a ser acá, por ejemplo. Uno va a despegar hacia arriba, otro quedaba. No. Es en la mitad longitudinal. ¿Ya? Ahora, si tu pregunta es, ¿el vector puede estar en cualquier parte? Sí, el vector puede estar en cualquiera de los cuadrantes. Pero siempre cuando se le parte, realmente la palabra correcta es cuando se lo descompone, va a descomponerte en dos ejes, en X o en Y, ¿correcto? Si estaría ubicado en el eje, en el tercer cuadrante, entonces le ubicaremos por acá, ¿no? El vector va a estar por acá, en este cuadrante, ¿ok? Normalmente en un caso que vamos a resolver, o que vayamos a resolver, casi siempre va a haber más de un vector,
va a haber 2, 3 o 4 vectores, y a los 4 vamos a hacer ese tratamiento. ¿Ok? Ahora, si de repente les da un poco de terror porque están viendo ahí seno, coseno, profe, hasta el momento no hemos visto razones trigonométricas. Tienes razón, pero no vamos a calcular razones trigonométricas, simplemente es un dato adicional que les vamos a dar. O sea, si un vector está formando un ángulo, digamos, de 60 grados, ya como parte del enunciado nos van a dar el seno de 60 grados y el coseno de 60 grados, que es un valor numérico. El cómo se calcule, cómo se determina esa razón trigonométrica, de eso nos vamos a encargar en matemática en su debido momento. ¿Ya? Así que no se asusten si ven ustedes ahí tema de trigonometría. Es un simple valor en la fórmula, nada más. ¿Alguna otra consulta? ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Muy bien, continuamos. Ahora bien, seguramente ustedes han escuchado el peso de la clase anterior, ¿verdad? Y acá se especifica el peso. El peso es un tipo de fuerza, ¿ya? El peso es un tipo de fuerza. En este tema, y solamente en este tema, vamos a representar el peso por W mayúscula, y es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad no es igual al valor de la atracción de la gravedad. Es la aceleración que experimentan los cuerpos al caer en caída libre gracias a la atracción de la gravedad. Normalmente estos valores de la aceleración de la gravedad vamos a trabajar con 9,8 metros por segundo al cuadrado. En algunos libros, en algunos autores, hay ciertos casos donde directamente te dan para trabajar con 10 metros por segundo al cuadrado, pero eso es para evitar cálculos con decimales. Por lo general siempre vamos a trabajar con estos valores. Es una forma, es un promedio de la aceleración de la gravedad. El verdadero valor de esta aceleración va a variar dependiendo a qué altura del planeta estemos. No es la misma estar a nivel del mar que estar a 4000 metros del nivel del mar. No es la misma la aceleración de la gravedad, por ejemplo, en la parte ecuatorial que cerca a los polos del planeta. Varía, pero se mantiene con esos valores para nuestro curso, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y obviamente la masa con la cual va a trabajar acá va a estar en kilogramos. Por lo tanto, el peso, voy a adelantar el tema de física en dinámica, es igual a masa, que es en kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es igual a metros por segundo al cuadrado, y el peso se va a medir en newtons. Entonces de antemano ya sabemos que kilogramos por metro por segundo al cuadrado es newton. ¿Ok? Geométricamente el peso se ubica en el centro de masa del cuerpo. ¿Qué es esto del centro de masa del cuerpo? Si tenemos una pelota, en el centro de la pelota. Si tenemos un rectángulo, en el centro del rectángulo, centro de masa. Para ponerles un ejemplo, el centro de masa, o como también se llama centro de equilibrio de una persona, por ejemplo, de un varón, es distinto a la de una mujer. Es por eso que hay ciertos retos que las mujeres pueden lograr, como por ejemplo ponerse en 90 grados con la cabeza inclinada hacia la pared, y de ahí, sin la necesidad de utilizar los brazos, volverse a erguir. En cambio, un varón le cuesta hacer eso, ¿cierto? No se han dado cuenta. En algunas redes sociales hay retos de estos que han pasado, ¿no? No sé si ustedes saben. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? El centro de masa de una mujer adulta es distinto al centro de masa de un varón adulto. ¿Por qué? No porque el varón es más gordito. No, no necesariamente es así. Sino porque las caderas de una mujer anatómicamente son distintas a las de un varón. Recuerden que anatómicamente las caderas, pues, de la pelvis de una mujer tiene una forma distinta. Su centro de masa está ubicado en un punto geométrico distinto a la del varón. No sé si ustedes alguna vez habrán visto o habrán hecho ese reto, ¿no? Siempre en las redes sociales circula. ¿Ok? Otro ejemplo más, ¿no? Cuando ustedes manejan bicicleta, por ejemplo, cuando manejan moto,
si la moto o la bicicleta están detenidas, no van a poder estar pues en las dos ruedas. Tiene que estar necesariamente en movimiento para que alcances un equilibrio, ¿cierto? En la bicicleta no te caes, obviamente si sabes manejar, no te caes a menos que dejes de estar en movimiento. Si dejas de estar en movimiento, como son dos ruedas, va a buscar un punto de apoyo para tender a estar en equilibrio y te puedes caer hacia un lado, ¿no? ¿No se han preguntado por qué con dos ruedas en movimiento no se caen ni para la izquierda ni para la derecha? En cambio, si se detiene la bicicleta o si se detiene la moto, sí, te caes de un, o sea, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Bien, entonces el peso es una fuerza que nace del centro de masa de un cuerpo y tiende siempre a apuntar hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Teóricamente se trabaja así. El peso siempre va a apuntar, es un vector que siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. No vas a ver el vector fuerza pues apuntando hacia arriba, queriendo volar, no. El peso siempre es un vector y es una fuerza que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. No se olviden de eso, por favor. Otro dato más. Otro tipo de fuerza, por ejemplo, es la tensión. La tensión es una fuerza que experimentan cuando se jala, se estira, se trata de estirar, de romper cuerdas, sogas, cables, alambres, cadenas. Se jala en la misma dirección, pero sentidos contrarios, ¿verdad? ¿Sí? En la misma dirección, pero sentidos contrarios. Uno va a la izquierda, otro va a la derecha, pero hacia afuera del cuerpo, no hacia adentro. Entonces hay una fuerza que experimenta que se llama tensión. Cuando uno compra alambre, cable, soga para levantar pesos, por ejemplo, siempre estas sogas tienen una marca que indica a su fabricante cuál es el punto máximo de tensión que soporta antes de romperse. Puede ser 100 kilos, 200 kilos, 500 kilos, 1 tonelada, ¿no? Dependiendo del material también. Si ustedes ven, por ejemplo, esas cuerdas de material de acero con la cual trabajan, por ejemplo, las embarcaciones, las lanchas, es de acero, ¿verdad? Es doble. Uno cuando lo ve por primera vez tiene la idea de que eso no se va a romper nunca. En realidad se rompen. Cuando sobrepasan su tensión máxima, se llega a romper, ¿no? Se llega a romper. Otro tipo de fuerza es la compresión. Ojo, no es comprensión, no es decir, tú no me comprendes, no, ese no, es compresión. Es el tipo de fuerza que experimentan los cuerpos al ser sometidos con fuerzas que apuntan hacia el centro del cuerpo, ¿sí? ¿Quiénes experimentan este tipo de fuerza? La pata de la mesa, de la silla, tus piernas cuando están soportando tu peso, las columnas de la casa cuando están soportando pues el peso de la casa. Por eso cuando construyen, por ejemplo, un piso, la casa va a tener un piso, ponen pues un fierrito, ¿no? De 3/8. Va a tener 2 pisos, le ponen media pulgada y un poco más grueso la columna. De 3 pisos, ya un poquito más grueso, más fierros, ¿no? Y las vigas de la casa, más grueso el fierro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque va a soportar una fuerza de compresión mayor, ¿correcto? Es otro tipo de fuerza. Entonces hemos aprendido 3 tipos de fuerza, ¿no? El peso, la tensión y la compresión. No es comprensión, ojo, es compresión, de presionar, ¿ya? Otro tipo de fuerza es la fuerza normal. ¿Cómo que normal, profe? Les explico. Cuando tú tienes un bloque, un ladrillo, y le pones en tu piso de tu casa, ese ladrillo no se hunde hasta llegar al centro de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el piso de la casa está resistiendo ese peso. Y acá vamos a recordar una de las leyes de Sir Isaac Newton. Ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario. Esto explica, por ejemplo, por qué se elevan las cometas, porque cuando estás remando en una canoa, tú al momento de remar, jalas el remo hacia una dirección, pero la canoa va hacia la otra dirección, ¿no? Eso explica por la mentira de las películas que nosotros vemos, donde el héroe o el protagonista de la película le lanza un disparo al villano
y el villano al recibir el tiro sale lanzado pues 3 metros, ¿no? Las típicas y clásicas películas del oeste, ¿no? Sale lanzado 3 metros. Eso no es mentira. ¿Por qué? Porque si el que recibe la bala o el impacto sale lanzado 3 metros, también por la ley de la acción y reacción, el que dispara también tiene que salir lanzado pues 3 metros en sentido contrario. ¿Alguna vez ustedes han disparado por una escopeta? Habrán sentido pues que hay una especie de golpeteo en las culatas del arma, ¿verdad? Esa es la reacción. Esa misma fuerza que tú estás sintiendo, obviamente va a sentir la persona o animal que va a recibir ese impacto de bala. Solo que el impacto de bala, como está sometido a una presión muy pequeña, la bala tiene una punta, o los perdigones son muy pequeños, la presión es más fuerte, ¿no? Ya vamos a ver este tema de la presión en el tema de física más adelante. Entonces, ¿en qué se resume esto? Normalmente los pisos, cuando se dibujan en física, se dibujan así, miren, tienen así, parece diagonalmente parece un peine. Cuando ustedes ven este dibujo, quiere decir que hay un piso. Si lo ven en forma vertical, caramba, ¿qué tal pulso, hombre? Si lo ven en forma vertical, es una pared. Así, si lo ven en forma vertical, es una pared. Si lo ven en forma horizontal, es una viga. O sea, es algo sólido donde se va a sostener un cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para que el bloque no se hunda debido a su peso, el piso ejerce una reacción, de igual intensidad pero sentido contrario. Esa reacción se llama normal. En algunos libros le llaman RN, de reacción normal. ¿Ya? Reacción normal. Es otro tipo de fuerza. Eso hace relación a la ley de Newton de ante toda acción hay una reacción de igual intensidad pero sentido contrario. Muy bien, seguimos. Otro tipo de fuerza es la que encontramos en los resortes. Si ustedes han visto los resortes de su amortiguador de su motocar, de su moto, o si tienes un colchón viejito, has visto los resortes de tu colchón, o si tienes una balanza, has visto los resortes de tu balanza, o si has visto el reloj del abuelo cuando le abren el reloj antiguo, hay unos juegos de resortes también ahí. Es un metal el cual ha sido envuelto en forma circular y tiene una conservación de la energía, de tal punto que cuando se lo comprime o cuando se lo estira, tiende a volver a su lugar o a su posición original. Obviamente tiene un punto máximo de estiramiento y de compresión. También es un tipo de fuerza. Ese tipo de fuerza se calcula mediante una fórmula donde vamos a tener una constante. Esa constante va a depender del material o de cómo esté construido el resorte. Vamos a tener resortes de muy alta calidad, las que se ven por ejemplo en la industria aeronáutica o aeroespacial, o resortes de baja calidad, ¿no? Lo que nosotros vemos en una balanza, ¿no? Que a medida que vamos utilizándolo van perdiendo justamente ese valor de su fuerza de resorte, ¿no? Para poder regresar a su estado original, y se utiliza en muchos aspectos de la fuerza de resorte. Muy bien, hasta aquí alguna consulta. Continuamos. Muy bien, continuamos entonces. Cuando nosotros vayamos a resolver un caso utilizando el plano cartesiano, antes de dibujarlo en el plano cartesiano, debemos hacer lo que dice acá, un DCL. Es el acrónimo en física de diagrama de cuerpo libre. ¿De qué trata eso? De lo siguiente, para que lo puedan entender de la mejor manera. Imaginemos que acá tenemos un piso, ahí está, y acá estás tú. Tú tienes un peso, ¿correcto? Por más delgado que estés, flaco como se dice, tienes un peso. Y tu peso normalmente tiende a apuntar hacia abajo, hacia el centro de la tierra. ¿Qué evita de que te hundas en la tierra? Lo que evita que te hundas en la tierra, como hemos definido, es la reacción normal, ¿cierto?
Inicialmente el dibujo que estaba en negro, ¿no? Es como nos van a presentar los casos. Y nosotros debemos identificar las fuerzas que interactúan en ese dibujo. Nosotros hemos identificado las fuerzas dibujando de color azul, ¿correcto? Esas flechitas, una vez identificados esos vectores, son llevados al plano cartesiano. Esto que hemos hecho nosotros de dibujar las flechas o las fuerzas que intervienen en un dibujo, o sea, en un sistema, se conoce como DCL. Identificar los vectores y dibujarlos, quitando todo el resto del cuerpo. Y vamos a tener distintos tipos de DCL. Por ejemplo, cuando un bloque está colgado sobre una viga, aquí está su DCL, ¿no? El peso, que inicialmente no estaba en el dibujo original, acá no. Acá está el dibujo original, en la parte izquierda, el peso, y acá está el dibujo ya con su DCL. ¿Qué está sosteniendo para que no se caiga el bloque? Una cuerda. ¿Qué está sosteniendo la cuerda? Un peso que está apuntando hacia abajo. Y así vamos a tener distintos tipos de gráficos de DCL. Acá tenemos otro caso, mírenme. Cuando hay una pared, ¿no? Acá tenemos cuando hay un plano cartesiano, pero un plano inclinado, ¿no? Esto va a depender, ¿correcto? Y ya en el momento que estemos haciendo nosotros los cálculos de cada caso, vamos a aprender cómo es que se aplica eso en el plano cartesiano. Pero lo que quiero que quede acá es que cuando nos dan un dibujo, un sistema en equilibrio, nosotros debemos identificar, pintando, dibujando los vectores, qué fuerzas intervienen ahí. El peso, muy bien, hacia abajo apunta. La tensión, muy bien, hacia arriba apunta, etcétera. ¿Alguna vez ustedes se han ido al banco y se han dado que a veces el piso está tan enlucido que no puedes ni correr ahí? Seguramente les habrá pasado eso, ¿verdad? O de repente en la casa mamá estaba limpiando o baldeando el piso y echado agua con detergente, y como que te da medio de miedo tratar de caminar ahí porque puedes resbalar, ¿cierto? ¿Y qué es correcto? ¿Qué es ese fenómeno de resbalón, resbalarte, resbalar? Lo que pasa es que entre cuando hay rozamiento entre cuerpo y cuerpo, hay una fuerza de fricción, hay rozamiento. Los cuerpos rozan entre sí. La planta de tu zapato, de tu zapatilla, o si estás en la casa, de tu chinela, ¿verdad? ¿Saben lo que es una chinela, no? Entonces ejerce una fuerza de rozamiento con el piso. Cuanto más rugoso, áspero sea un piso, más fuerza de rozamiento va a tener, y es más difícil que usted se resbale. Ojo, no tropezar, que es distinto, sino resbalarse. En cambio, si el piso es más liso, y es más, le pone una capa de lubricante, a veces como la cera, o cuando están baldeando le ponen pues agua con detergente, pues esa agua con detergente se va a interponer entre tu zapato y el piso. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser muy menor, te resbalarás, pues no vas a perder el equilibrio. Perder el equilibrio es cuando tu centro de masa deja de apuntar en la misma dirección donde están las plantas de tu pie o plantas de apoyo. Obviamente ahí estás en una eminente caída, ¿no? Es la fuerza de rozamiento. Cuando existe fuerza de rozamiento, van a existir estos dos valores: el valor de la normal y otro valor que se llama el mu, el coeficiente de rozamiento, que va a ser K o va a ser C. K es de estático, C es de cinético. K es cuando no se está moviendo, C es cuando se está moviendo. ¿Cuál es el mayor? El mayor es K. La fuerza de rozamiento estático, el mu sub K, siempre es mayor a la fuerza de rozamiento cinético, porque cuando ya un objeto está moviéndose, la fuerza de rozamiento es mucho menor. Seguramente han visto esto cuando intentan empujar sus motos o un carro. Al inicio necesitas un empujón inicial, pero cuando ya está en movimiento ya se hace más fácil. O sea, cuando ya has vencido la fuerza de rozamiento. Lo mismo les pasaba, por ejemplo, a los pilotos cuando llegaban ya casi a bordear la barrera del Mach 1, o sea, la velocidad del sonido, ¿verdad? Los
primeros pilotos que llegaban a los 1000 km/h tendían pues a ver cómo las alas de su avión por el rozamiento del aire como que se querían desprender, pues, ¿no? Creían que había una fuerza invisible que no les permitía pasar. Y lo que se dieron cuenta era cambiando el ángulo de ataque de las alas del avión, podían ir a más velocidad y ese efecto se rompía con un sonido que se llama un golpe sónico al momento de romper la velocidad del sonido, como que revienta el sonido del aire cuando sobrepasa la velocidad del sonido. Y después de eso, normal vuelan el avión, ¿no? Quienes experimentan esto, pues los aviones de combate. ¿No se han visto ustedes en las películas, no? Muy bien. Esa es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento experimentan los cuerpos cuando uno sobre otro se sobrepasa, ¿sí? Y todos los días vemos esto. A veces es malo, a veces es bueno. Es bueno para evitar que te caigas. Es malo, por ejemplo, los motores de combustión interna, para evitar el rozamiento directo de metal con metal entre el pistón y el cilindro. ¿Qué le hacemos? Le agregamos lubricante, aceite. El aceite se interpone entre el pistón o su anillo del pistón y el cilindro, ¿verdad? Y ese rozamiento a veces va quemando al aceite, por eso cambiamos el aceite cada cierta cantidad de kilómetros. Y no sale pues el color normal que le habían puesto, sale un color más quemado. Y es natural que salga quemado, ¿no? Algunos más nos indican, hoy sale muy quemado tu aceite, ¿qué está pasando? Eso es bueno. Si no saldría quemado te preocuparías. Muy bien. Es lo referente al rozamiento. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Solo hay que saber de memoria las letras, nada más, profesor. Claro, más que de memoria, Luigi, yo te sugiero que estas formulitas vamos copiando en nuestro carrusel de fórmulas. Hayan visto que he puesto una fórmula, la normal también tiene su fórmula, la fuerza de rozamiento tiene su fórmula, la vamos a poner ahí en nuestro carrusel de fórmulas y cuando tengamos que resolverlo, más que apelar a tu memoria, porque es humanamente posible olvidarnos, no que diga que no, pues está mintiendo, ¿ya? En cambio, si hoy ya me olvidé la fórmula, muy bien, vas a ver tu libro de formularios o tu cuaderno de apuntes, pero sé que estás apuntando en algún lado y chequeas, busca a ver dónde está estática, aquí está, ahí está la fórmula, muy bien, ya recordaste. Ese hecho de ir, buscar y apuntar va fijando más en tu mente y ten por seguro que la siguiente vez ya no vas a consultar porque ya va a estar en tu mente, porque ya utilizaste, lo necesitaste, fijaste en tu cerebro. Es por eso que algunos números no se borran de nuestra mente, ¿no? Porque a medida de los años vamos aplicándolos. El número de su DNI, por ejemplo, o la fecha de su nacimiento, o la contraseña para ingresar a su Facebook, o la contraseña para ingresar a su cuenta bancaria. No es que yo me olvido, profe, siempre mi contraseña, porque difícilmente vas a retirar dinero, ¿no? Pero siempre hay números que van fijándose en nuestra mente más que otros. La dirección o el número de tu casa. Bueno, seguimos. No les digo la talla de su ropa porque ustedes van a ir subiendo de talla cada año. El otro tipo de fuerza que nosotros vamos a ver es el momento de una fuerza. Este tipo de fuerzas admiten una sola fórmula, esta la que ustedes ven ahí, fuerza por distancia. ¿Dónde se va a ver eso? En una puerta que tiene bisagra, ¿no? En un parque en donde juegan los niños, en ese sub y baja, ¿no? Una palanca. Por ejemplo, si tú tienes una puerta grande e intentas abrirla o cerrarla desde la parte más extrema de la puerta, o sea, la parte más alejada de su punto de giro que viene a ser su bisagra, vas a darte cuenta de que al momento de ejercer un empuje, el esfuerzo va a ser mínimo. Pero si tú vas acercando tu mano más y más y más hacia la bisagra, o sea, su punto de giro,
vas a notar de que cada vez más la fuerza que necesitas para empujar la puerta es mayor. ¿Sí? Ese tema se explica con el momento de una fuerza, el momento lineal de una fuerza, el momento angular también. ¿Ok? ¿Qué necesitas para este tema? Un punto de giro, ¿sí? Una distancia y una fuerza, obviamente, que esté empujando hacia algún lado, ¿verdad? Cuando llegue su momento, en la siguiente clase, vamos a explicar uno o dos casos de estos. ¿Ya? Uno o dos casos de estos. Ahora, ojo, no es que en este tema vamos a estudiar el movimiento en sí, sino que este cuerpo está estático, esa puerta está estática a pesar de la fuerza que se está haciendo, y vamos a calcular justamente esa fuerza, ¿no? Todos ustedes habrán visto un sub y baja en un parque donde los niños juegan, ¿no? Si los niños tienen el mismo peso, no se mueven. Si los niños tienen uno más peso, tienen que empujar, ¿no? Para que puedan jugar. Bueno, si no ha tenido infancia, pues no conozco, pues, pero bueno, ahí está. Esto era todo el contenido teórico que vamos a ver en esta parte del curso. Full práctica, full cálculo, lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Profe, ¿cuándo la siguiente clase? En la siguiente semana, pues, en la siguiente semana. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, estoy entendido. Está bien, profe, entendible. Muy bien. Dejo de compartir la pantalla para poder marcar la asistencia de hoy día, porque medio que se quiere ir la luz también otra vez.